Continuamos hoy con este ciclo organizado por nuestra delegación de formación y hoy tenemos el privilegio y la suerte de contar con 4 pintores que han tenido, que le encomendamos desde la Hermandad la realización del cartel de la romería, que es una responsabilidad siempre grandísima para la Junta de Gobierno de la Hermandad y que en circunstancias diversas, concretamente 2 de ellas durante la pandemia además, pues nos han deleitado con magníficas obras que forman parte ya de ese tesoro artístico que tiene la hermandad y que en parte podemos contemplar estos días en esta muestra de los carteles de la romería. Yo quiero, antes de dar la palabra a Nuria, a José Tomás, a José Manuel y a José, darles las gracias porque además todos ellos han sido muy generosos con la hermandad, además de ejecutar sus magníficas obras. Nuria, además de hacer el cartel de la romería de 1919, es autora del tríptico que tenemos en la sala de juntas de la Hermandad Matriz, con la Virgen, el Papa y el Rey. El Rey se le entregó el día que estuvo en Almonte, se le dio a conocer la obra el día que estuvo en su visita en Almonte, en febrero del año 2020, poco antes de que estallara la pandemia. José Tomás también ha hecho algunas obras más para la hermandad, sin ir más lejos, el cartel de la Festival Benéfico Taurino que hicimos hace unos meses, en febrero. José Manuel también, además del cartel, pues nos ha hecho diseños que estamos utilizando en las bolsas de la Hermandad Matriz. Ese rocío es suyo, y José pues también le hemos hecho algún encargo adicional, concretamente el regalo que se le ha hecho al torero Miguel Baez Litri. Quisimos tener un detalle con él y se lo encomendamos a él. En definitiva, personas que están a disposición de la hermandad, siempre colaborando, que han venido de la mano de un buen amigo, Antonio Lebrero, que también nos acompaña esta noche en este acto. Y sin más preámbulo, pues os doy la palabra. Bienvenidos, gracias una vez más, y estoy seguro que, si Dios quiere, seguiremos haciendo cosas en honor de la Virgen del Rocío. Muy bien, gracias. Bueno, pues a mí me ha tocado dirigir esta mesa y claro, hablar después de Santi ya se complica todo porque prácticamente lo que yo iba a decir es lo que él ha dicho, pero lo voy a volver a decir porque nunca está de más dar las gracias. Bueno, buenas tardes ante todo, gracias por vuestra presencia en este patio de la Casa de la Hermandad Matriz, aquí en el Rocío, donde esta Junta de Gobierno y la cabezonería de este delegado de formación nos empeñamos en aprovechar y dar vida más allá de los propios días de la romería en este magnífico espacio. Desde el lunes pasado tenemos una muestra, la muestra de los carteles de la romería, y que es una excusa que nos permite arrancar un ciclo de actividades paralelas con alguna presentación de un libro que tuvimos ayer, esta mesa redonda y la proyección de un vídeo mañana vinculado al mundo del cartel, el proceso creativo que Antonio Rodríguez Ledesma ha tenido en el cartel de este año, y es por lo que hoy no está con nosotros, porque nos parecía abusar pedirle que viniera 2 días seguidos al Rocío. Bueno, tengo que empezar poniendo en mi boca unas palabras de Paco Robles que me acompañan desde que en la anterior legislatura juré el cargo, ¿no? Y lo voy a leer porque así no me salto nada. El Rocío es un misterio. El Rocío no se puede definir porque es algo más que una romería, mucho más que una fiesta cosida al calendario de la primavera con las agujas llameantes de Pentecostés. El Rocío es una excusa luminosa y febril en lo exterior para que aflore la verdad por dentro.
Por eso el rocío no se puede explicar, porque es un misterio. Y esto uno con un texto que Manuel Ángel López Tallefer, al que excuso esta tarde en la mesa y que quería haber sido el moderador, pero bueno, en último momento no se ha sentido con fuerzas. Pero este año nos ha hecho un texto en que decía: Pentecostés florece con el estallido de la primavera y busca formas y colores nuevos para convertir aquel relato bíblico de Pentecostés en la fiesta de la vida, la propia romería del Rocío. Y cada año, si has tenido la gran suerte de vivir el Rocío o de venir por algún momento al santuario, y llega un momento, hay un momento en el que el tiempo se detiene. Ese momento en el que llegas y te postras delante de la Virgen y la miras a sus ojos. Esa experiencia es la base de cualquier obra artística de aquellos como los que me acompañan en la mesa, que no saben entender la vida de otra forma que expresando con su arte la belleza que los supera. Precisamente esa virtud de expresar con su arte la belleza, de transmitirnos el sueño imaginado que Santi nos decía, es el punto de unión y partida de ellos, además y para siempre, como título, cartelistas de la romería, todos unidos, como alguna vez dijo la propia Nuria, al amparo de la Virgen del Rocío. Y antes de presentarlo, tengo que manifestar lo mismo que Santi os ha comentado, el eterno agradecimiento y respeto que tanto la anterior como la actual Junta de Gobierno tenemos hacia ellos, porque por su generosidad, porque cada vez que los hemos necesitado, y hoy es una muestra de ello, habéis sabido estar, precisamente por vuestro saber estar. No tenemos otra cosa que deciros que gracias, gracias y gracias. Nos acompañan en la mesa y les doy de nuevo la bienvenida y agradezco el esfuerzo en esta tarde de calor, y además os hemos puesto unas naguillas para que... ¿Vale? Bueno, vamos a hacerlo por orden de antigüedad. Como cartelista, Nuria Barrera, que me acompaña con este verde eléctrico. Bienvenida. José Tomás, muy conocido ya en el santuario. José Manuel Peña, con el que he cometido el error de llamarlo sutil, sutilmente. Me disculpo de verdad, ¿en qué estaría yo pensando? Y José Cabrera, cartelista del Vencido. A ti no tenía chascarrillo, lo siento. Bueno, y antes, en este momento, y antes de cederles la palabra, y terminando el apartado de agradecimiento, y porque ha representado un importante punto de unión entre ellos y la hermandad, agradecer la labor constante, tenaz, y el buen ojo que ha tenido el que fue comisario de Centenario, 100 Obras de Amor y Jubilar Rocío, Antonio María Lebrero, que nos acompaña entre el público. Muchas gracias, Antonio, por tanto. ¿Vale? Bueno, y ya está, que yo no era el que me lo tiene que dar, pero en fin, habría que dar una introducción. Bueno, y para empezar, yo había pensado lanzar algunas preguntas y vosotros pues vais pensando y os apetece, ¿vale? Es verano, pues ¿vale? Vamos a estar relajados, ¿vale? Bueno, pues yo dejo una pregunta que parece seguimos este orden, primaria, que dice: ¿qué ha supuesto para cada uno de vosotros ser el cartelista de la Romería del Rocío? Bueno, muy buenas noches a todos. Agradecer a Antonio y a Santi la invitación a estar aquí esta noche. Para mí es un honor, además, con esta cuadrilla que me acompaña y respalda. Y bueno, es un privilegio siempre estar aquí, más teniendo tan cerquita a la Virgen. La verdad es que me pongo nerviosa y todo al recordar pues ese momento en el que te llaman para anunciar algo tan importante como es la Romería del Rocío, ¿no? Yo, además, como hermana de una hermandad del Rocío, en mi caso la hermandad del Rocío de la Macarena, o sea, lo que quiero decir es que como rociera y como sentimiento hacia la Virgen, como mujer y como artista, pues para mí fue un honor cuando recibí ese encargo. Además fue un año muy especial, un año
muy bonito en el que se cumplía el centenario de la coronación de la Virgen, con lo cual la responsabilidad, digamos que se duplicaba o triplicaba, ¿no? Era un año muy importante y con esa corona de amor que la Virgen iba a estrenar en la romería, un traje también nuevo y no sé, eran muchas cosas y en las que quería y había que contar en ese cartel. Fue una idea, al final pues intenté darle un poco su sitio en esos 100 años a todas las hermandades que ese año peregrinaban a la aldea y bueno, creo que es un cartel que con el tiempo pues será recordado por eso, porque aparecen todas y cada una las que acudieron en ese 2019, ¿no? Un 2019 que lo viví intensamente, además cumplía años, que en una de las fechas, pues era el 9 de junio concretamente, aparece rotulado en el cartel y bueno, con un guiñito con lápiz puse la edad que cumplía entonces. Y fue un año muy bonito, fue un honor poder pintar a la Virgen, que esa obra el domingo de la misa, ¿no? que con tanta devoción se vive con todos los sin pecados presentes y bajo ese sol radiante que suele acompañarnos, pues ver a todas las personas, ¿no? con el cartel rotulado es algo muy, muy especial que mis compañeros, que ya no solo el momento en el que creamos la obra, ¿no? sino el verla luego reflejada pues, en carteles, en estampas o en cualquier tipo de grafía, ¿no? Y bueno, no sé, la repercusión que tiene además, ¿no? Y lo que se siente al trabajar y al hacer algo para la Virgen y para todo lo que supone, ¿no? Porque es algo tremendo lo que la devoción a la Santísima Virgen del Rocío y al Pastorcito Divino, pues yo era consciente, pero con la realización del cartel pues lo fui todavía más. Entonces, bueno, lo damos todo en cada obra, mis compañeros dirán lo mismo, es una responsabilidad muy grande, se disfruta mucho, se sufre mucho porque, bueno, queremos pues estar a la altura de esta romería y de la confianza depositada en nosotros, ¿no? para anunciarla. Pero ya en resumen es eso, un honor como por mi devoción y además por mi trabajo, ¿no? El poder dejar un poquito de mí aquí para siempre. Muchas gracias. Bueno, pues me ha tocado agradecer, como agradeció Nuria, a la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz, que siempre está con nosotros, y sobre todo por la valentía, ¿no? y por hacer cosas que van más allá, ¿no? Que muchas veces nosotros mismos nos limitamos, pero la devoción de la Virgen es tan grande que es ilimitada, y por eso ellos están ahí, ¿no? Velando porque esa devoción sea mucho más universal. Y de ahí sale pues esta gran variedad de pintores y esta gran variedad de artistas que nos ponemos al servicio de la Virgen. El mío fue un cartel complicado, porque estábamos viviendo un momento complicado. Y desde el minuto 1, además, tuve poquito tiempo. Hubo muy poquito tiempo porque por circunstancias de la pandemia, pues tuve prácticamente un mes, ¿no? Entonces, cuando suena esa llamada y me dicen, oye, tienes que pintar un cartel de la Romería del Rocío, pero sin Romería del Rocío, porque no hay romería ni la Virgen sale. Digo, bueno, ¿y ahora qué vamos a pintar aquí? Digo, bueno, déjame, no te lo puedes pensar, esto tiene que ser hoy. Bueno, pues ahí empezó, sin poder salir de casa, con todo lo que estamos pasando, ¿no? Con todo lo que se estaba viviendo. Y empezó, pues, yo digo siempre que la Virgen siempre está ahí. Empezó una serie de circunstancias muy bonitas que iban a la par que íbamos viviendo esa situación pandémica, ¿no? Yo a lo mejor pintaba un día algo y al día siguiente tenía que quitarlo porque al día siguiente ya había una cosa nueva que contar. Entonces quería que fuese un cartel histórico, que fuese un cartel nada convencional, porque no había romería, la Virgen no salía a la calle, entonces tampoco podía estar
pero sí que quería que ese encuentro de todos los rocieros pues estuviesen en el cartel, ¿no? Mediante la lejanía. Y bueno, pues el cartel siguió su curso y lo terminé, me acuerdo, un domingo de resurrección, que por eso sale Manolito el sacristán en la puerta, que es cuando por primera vez el Santísimo sale a la puerta de la parroquia de Almonte. Eso fue un momento y ahí dije, ya lo firmo, lo termino. Y la verdad es que la Virgen pues me regaló una vivencia muy bonita, una de ellas, ¿no? Que es que ese cartel, sin salir físicamente prácticamente, ¿no? Sin recogerlo la gente, sin que tú palpes, sin que tú salgas, sin que tú hagas lo que hacemos habitualmente en romería, pues ese cartel llegase ya a lo que es Buenos Aires, a México incluso. Ahí es donde se ve realmente la devoción a la Virgen del Rocío, que en una pandemia lo puede parar. Y estar en tu casa y tragar un poco eso y gestionar también todo el proceso hasta que ya ese 29 de junio pues pudimos salir un poco y ya pues tomé conciencia realmente de lo que era, porque yo, por suerte o por desgracia, yo creo que es por suerte, porque siempre la Virgen te pone las cosas como son, y no pude tener presentación física, pero sí que hubo una presentación emocional cuando ese cartel salió. Entonces yo me quedo con eso, porque es un cartel lleno de sentimientos y sobre todo pues de mucha incertidumbre en esos momentos, que lo que quise pues poner esa luz y ese guiño. Y a Manolito Sacristán, cada vez que me lo encuentro me dice, ay, ¿qué me has contado en el cartel? Está feliz, ¿no? Pero yo feliz, la verdad. Y después pues con esa colgadura, ¿no? que también le pinté para la Hermandad Matriz, que a día de hoy están puestas, eso se me hincha el alma cada vez que paso por una ventana o por una puerta. Y me acuerdo de todo de esa gente que me escribían, oye, pues pídele mientras que le estás pintando a la Virgen, tal, porque me pasa esto, lo otro, y en esa colgadura sí que están todas esas personas puestas, ¿no? Y eso para mí ha sido un honor que llevaré siempre, ¿eh? Han pasado ya 3 añitos y como si fuese ayer, y sigo cada vez que voy por las calles viéndolo, y eso es el mayor regalo que me ha hecho la Virgen y la gente de la Virgen. Así que desde aquí, muchas gracias. Peña Sutil. Buenas tardes. Agradecer, igual que mis compañeros, a la Junta de Gobierno, Santi, Antonio, la deferencia que habéis tenido con nosotros en invitarnos. Y como han dicho el resto de mis compañeros, pues también utilizar, digamos, la misma descripción, ¿no? Pintar el cartel del Rocío de la Romería es un honor, es una satisfacción personal y profesional. Estamos hablando de, a nivel de cartel, uno de los más importantes, ya no solo a nivel regional, nacional, sino mundial. Es un cartel que recorre prácticamente todo el mundo, porque no olvidemos que a través de las redes sociales, etcétera, etcétera, el Rocío mueve muchas personas. Estamos hablando de que hay asociaciones a nivel, o sea, Australia, que os voy a contar que no sepáis, ¿no? Entonces, a nivel cartelístico, pues es un cartel que tiene una repercusión increíble. Yo creo que a nivel de carteles, pocos carteles tienen esta importancia. Entonces, recibir ese encargo, pues es una satisfacción, pero a la vez una responsabilidad. Y volviendo a lo que ha comentado mi amigo José Tomás, a mí me tocó al año siguiente, también estábamos en plena pandemia, lo más duro de la pandemia. Ese cartel ya sabíamos perfectamente que no había romería. Inclusive le quitamos hasta la palabra romería, pero lo sustituimos por una palabra llena de emotividad y emoción, ¿no? Rocío de esperanza, porque sabíamos perfectamente de que el Rocío volvería, y volvería inclusive con más fuerza aún. Yo recuerdo en la presentación que le dediqué unas palabras a esa esperanza, diciendo de que espero y deseo que este cartel sea el último, que no lleve bordado el nombre de romería. Buena señal sería esa, ¿no? Tengo a mi lado al cartelista del año siguiente y ya ese comentario se hizo realidad. Ese cartel ya tenía otra vez la palabra romería, tenía la misma fuerza y volvíamos otra vez a una vida más o menos normal, ¿no? Entonces yo creo que ese cartel marcó un momento especial también, al igual que el del amigo indiano, y por eso se llenó de color. O sea, había que representar una cosa que no se iba a hacer, pero que tendrían que tener la suficiente fuerza, la suficiente emotividad
para recordarnos lo que no viviríamos ese año. Yo recuerdo que prácticamente el cartel lo pinté de madrugada. Yo trabajo en el Ayuntamiento de Sevilla, tengo un tiempo limitado, y recuerdo que en plena pandemia estaba en mi casa y nos llevamos prácticamente 15 o 16 días sin parar de llover. Y si paraba, el cielo estaba nublado. Entonces eso aún más acrecentaba esa gresura de esos días. O sea, la penuria que estábamos pasando, el momento tan triste que teníamos, pero ese cartel tenía que reflejar todo lo contrario. Por eso ese cartel está lleno de luz y está lleno de color, para darnos esa emotividad suficiente para no caer en el error y recordar esos momentos tan emotivos, esa salida de la Virgen, esa bella madrugada, aparece en la parte de abajo, esa Virgen llena de color, esos momentos vividos en el camino, a través de las flores más emotivas que tiene, el romero, la margarita y la amapola. Yo recuerdo haciendo el logotipo ese que creamos del Rocío, le metimos esa amapola, y yo recuerdo muchas conversaciones con Santiago, que muy pocos años se había visto un campo tan repleto de amapolas. Entonces, aquello sirvió como un referente de alegría dentro de la tristeza para darle más ímpetu todavía. O sea, sabíamos que no había romería, pero ese cartel yo creo que marcó ese hito de esperanza. Yo creo que fue el mayor reflejo de la palabra esperanza que llevaba bordado ese cartel. Yo creo que esa es la mayor satisfacción que yo tengo. Yo recuerdo que recibí la llamada de Antonio cuando estábamos y a mí me temblaron las piernas. Yo estaba cortando el césped en mi casa, recibo la llamada de una primera, me lo soltaron de sopetón, o sea, aquello sin anestesia ni nada. Mira, Antonio, Peña, sé que no me va a decir que no. Yo con la máquina de cortacésped, el móvil aquí, ¿qué te pasa? Dice, ¿tú estarías dispuesto a hacer esto? El cartel del Rocío. Y no, me acuerdo que casi cuelgo el teléfono subí para arriba, estaba mi mujer trabajando, lo comento con ella. Yo había hecho varios carteles para mi pueblo, para el pueblo al lado, para el pueblo vecino, y me acuerdo que ella estaba en el ordenador y le digo, Carmen, me han llamado para pintar cartel de Rocío. Y se queda así, dice, bueno, el de Mairena, el de Herbiso, el de Carmona, el de Alcalá. Digo, no, el de Almonte. Y se quedó igual que yo. Dice, bueno, te has dicho que sí, ¿no? Digo, me lo estoy pensando. Me lo estoy pensando. Tardé 2 minutos en descolgar otra vez el teléfono y decirle, mira, que sí, no, lo siguiente. Bueno, cuando colgué el teléfono me di cuenta realmente lo que había dicho. Y empecé a ser consciente de lo que había o lo que tenía por delante, ¿no? Y la verdad es que, hombre, es una responsabilidad muy grande, pero a la vez es una belleza increíble, ¿no? Representar el rostro de la Virgen, la grandeza de lo que representa, la devoción que tiene, ya no a nivel local, sino a nivel mundial. Y que esa grandeza la pongan en tu mano y confíen en ti, pues yo creo que a nivel artístico, pues, vamos, yo lo puedo decir yo, es lo más grande que me ha pasado en mi vida. Yo hice con ella un trato, lo ha cumplido con creces, y la verdad es que la satisfacción es doble. Así que agradeceros de nuevo y aquí estamos, para lo que necesitéis o lo que haga falta. Bueno, muy buenas noches. Igualmente que mis compañeros, dar las gracias a la Junta por habernos invitado, a mis compañeros y a mí, a esta charla. Y bueno, yo quizás al contrario, a la inversa de mis 2 compañeros que tengo aquí al lado, tuve el hándicap, digamos, o el peso y un poco la responsabilidad de que se trataba de, como bien ha dicho Peña, el cartel de la Vuelta, ¿no? De hecho, hubo por redes, ¿no?, como se le bautizó a ese cartel, ¿no?, como el cartel de la Vuelta. Evidentemente, después de 2 años de sufrir esa pandemia y encontrarme con esa sorpresa, que además hay, no sé si me adelanto, Antonio, a contar ya una anécdota, pero bueno, creo que la han hecho también los compañeros. Estando presentando, porque he tenido la suerte de que esta Junta ha contado conmigo para 2 carteles
que bueno, para mí, para mi carrera, han sido verdaderamente importantes. Y el primero fue el cartel para Jubilar Rocío, para la exposición que se hizo en Sevilla de Jubilar Rocío. Y tuvo dos presentaciones, una que se hizo en Sevilla y una segunda que se hizo en Almonte. Y esa segunda presentación fue algo muy especial, porque después de presentarla y estar recibiendo a la gente, ¿no?, que se acercaba para ver el cartel y para charlar conmigo y tal, no recuerdo bien quién vino de la Junta a buscarme para decirme que me estaban esperando fuera. A todo esto tenía, claro, a la Virgen detrás, pues la Virgen estaba en Almonte, o sea, eso sumaba ya ese nerviosismo, ¿no?, y esa responsabilidad. Y cuál fue mi sorpresa que el mismo día de la presentación del cartel de Jubilar, la Junta al Pleno en la puerta y mirando la cara de la Virgen, pues me dijeron que iba a ser el cartelista de la Romería 2022, ¿no? Y bueno, imaginaros, eso fue aparte de sorpresa, es como, bueno, la cabeza te da una vuelta, el corazón un triple salto mortal y bueno, como bien han dicho ellos, aparte de una responsabilidad, pero algo precioso y algo, una experiencia inolvidable. Por eso mismo, ¿no? Porque se trataba de ese cartel que volvía a reencontrar a los rocieros con la Virgen. De hecho, el cartel se titula De nuevo a tu planta, señora. Y bueno, fue algo increíble, ¿no? El poder representar esa romería y plasmar esas ganas de la vuelta a vivir esas emociones y a estar junto a la Virgen, y que me regalara la hermandad esa oportunidad, ¿no? Así que bueno, fue una experiencia increíble. Muchas gracias. Sí, como decía, creo que no ha sido muy buena idea que haya enviado las preguntas de por dónde iba, porque me habéis contestado del tirón, pero yo duro. Me gustaría, brevemente, porque ya habéis dado pincelada, que destacar ahí en vuestro cartel que nos quisisteis contar especialmente. Algo habéis dicho, pero andamos un poquito en el tema, ¿no? ¿Qué sueño de Rocío os inspiró? Y cómo conseguisteis plasmarlo, porque de eso sí podríamos hablar un poco de técnicas y demás, ¿no? Que quizás ahora habéis andado un poco más sutilmente por el tema. Y también, pues, aunque ya lo habéis dicho, enlazo con la otra pregunta de que alguna anécdota particular. Yo os invito a que después vayáis a ver el cartel de Nuria y veáis que en la fecha 7, 8 y 9, en el 9 guarda escondido un 47, que es lo que ha contado ella, que ese 9 de junio guardaba, cumplía 47 años. Bueno, pues ella no se ha perdido en Higuera, los canteros que hicieron las calles, ahí había un bético, y hay que ir buscando por todas las calles donde está el cartel del Betis. Pues bueno, eso es un poco lo que os pido. No sé que hay alguna cosa en el caso de José Tomás, ese sin pecado de Almonte que quería clavar al bicho, como lo llamamos en plena pandemia, o bueno, en fin, por hablar de tu técnica, esa cuchara, que no sé si la guardas o después qué haces con ella, porque vamos, claro. Y en el caso de José, tengo que decir que he visto muy claro, esto puede parecer un poco pedante o no sé qué palabra usar, pero la Virgen fue por él. Este era un señor que cuando hicimos centenario aquí, no lo conocíamos. Óscar Torres me dijo, oye, cuenta con José, pero este señor no cogía los teléfonos, ni a Antonio, ni a mí, que bueno, que llegaba a centenario a Jerez. Bueno, y por fin, no sé cómo, hubo una obra. Y cuando yo la vi en Jerez, digo, Dios mío de mi vida. Y hicimos también en Huelva y no nos dio tiempo porque, en fin, no pude presentar la exposición a la gente. Y dije, bueno, voy a hacer una cosa. Veniros todos, voy a presentar mi obra preferida. Y lo llevé a la tuya, pero estaba un señor por aquí que fue quien compró la obra diciéndome detrás de todo ello, no,
¿vale? O sea, realmente vino por ti, por la que después ha sido, ¿no? Bueno, en fin, contarnos esto que yo os decía, ¿no?, que destacaría, y algo un poco de la técnica, y si os ha quedado alguna anécdota, pues decírnosla, ¿vale? Bueno, la verdad es que cada uno tenemos un estilo, una técnica y una que creo que son interesantes. Yo voy a contar de mi obra, que la realicé en tabla. La preparación se hace con muchísimo mimo y con muchísima, no sé cómo decirlo, ¿no? Es algo muy especial, porque digamos ahí va y todo, ¿no? Va y todo todos los sentimientos y todo el cariño que vas a poner en cada pincelada. En mi caso, como he dicho, aparecen todas las hermandades, que primero tuve que, no me quiero equivocar ese año cuántas eran, 123, no me acuerdo, no me quiero equivocar, no digo el número. Entonces, pues eso, cuadrarlas en el 124, pues 124, cuadrarlas en el formato y bueno, luego escribirlas una a una, pasarlas y luego ir rotulando. Y una vez que ya está esa base, pues estaba rotulada, venía lo más gordo, ¿no?, que era reflejar a la Santísima Virgen sobre ese texto, que en algunos momentos pues quería que no desapareciese, porque la intención era que la Virgen pues tuviese una semitransparencia, porque lo bonito de ese año fue que cada hermandad o cada hermano de hermandad se buscaba en el cartel, ¿no? Intentaba ver dónde se encontraba la suya. Y pues fue un trabajo muy minucioso y de muchas horas que además por las noches, a mí me gusta mucho trabajar de noche, que mucha gente que no entiende que los pintores trabajemos en horas nocturnas, pero la verdad es que la paz y la tranquilidad que te da la noche no te la da el día, no te distrae nada, ¿no? Te dedicas de lleno a ese trabajo. Y fue una cosa muy bonita, ¿no? Como el rostro de la Virgen y todo lo que la envolvía, pues salía sobre esas hermandades, ¿no? Que al fin y al cabo son las protagonistas en torno a la Virgen. Y bueno, por lo demás, pues también fue un poco complicado colocar a la Virgen la corona, que todavía no había fotografías con la corona de la Virgen puesta, y lo mismo con el terno que estrenaba. Fue un poquito complicado, pero bueno, con fotografías y con los medios de los que hoy disponemos, pues pude hacerlo, siempre eso, con la presión de que quedase lo mejor posible. Y luego en lo que es las flores que adornaban a la Virgen, pues quise ponerle pues las flores del campo, como aparecen son las amapolas, los lirios y las margaritas, que para mi sorpresa, cuando vi a la Virgen para esa romería, pues aparecía con las flores pues muy parecidas a como salía en el cartel, y la verdad que fue una cosa que no tengo palabras para cuando vi personalmente a la Virgen aquí en la aldea antes de salir, pues con esa semejanza a la obra. Así que bueno, vuelvo a repetir que fue una cosa que nunca olvidaré, ya es por el sentimiento religioso y además en lo profesional, ¿no? Hay un antes y un después de hacer el cartel del Rocío. Bueno, pues mi cartel, como estábamos en aquellas circunstancias tan complicadas, pues obviamente yo iba comprando papel poquito a poco, y esa semana me quedo sin papel. Entonces digo, bueno, ya cerramos el círculo aquí. Y total, buscando papeles sí que tenía un pliego, ¿vale?, que era para un boceto de una Virgen del Rocío que me había encargado una persona de aquí del monte. Entonces digo, mira, ya está, ya lo tenemos aquí. Entonces, claro, a ver qué pintaba yo. El plasmar esto, vamos a ir viendo cómo lo podemos hacer de aquella manera que no sea sin anunciar una romería, sin anunciar tampoco una salida de la Virgen, pero que la Virgen esté presente. Entonces, bueno, pues era necesario, un cartel tiene que explicar y tiene que contar pues lo que va a suceder, ¿no?, en torno a la festividad o en torno. Entonces pues tenía que contar lo que estamos pasando, como era
el COVID. Entonces me acuerdo de partes bíblicas del Apocalipsis, ¿no? De San Miguel Arcángel matando al demonio en forma de serpiente, ¿no? Y me venía de perla. Digo, pues mira, pues cojo a San Miguel Arcángel y lo está matando justamente con el sin pecado de la Virgen. Entonces María triunfa sobre el mal, y a partir de ahí es cuando ya se cierra toda la composición, en ese rostrillo que también lleva esa luz con esa llama de Pentecostés, que aunque no celebrásemos una romería, sí que había Pentecostés y sí que celebrábamos la venida del Espíritu Santo. Entonces tenía que estar presente. Y después yo quería que fuese un camino interno de cada uno hacia la Virgen y hacia Jesucristo, y entonces por eso puse ese camino con esos peregrinos peregrinando hacia el corazón de María, que fue el primer sagrario. Y obviamente pues tuve el tiempo que tuve, entonces lo fui haciendo, pero al final del todo me regaló, porque la parte de la derecha no sabía qué poner realmente, me cogió. Entonces no sabía lo que poner, porque era muy complicado cómo que ponemos. Y entonces vi esa imagen en directo del párroco con el Santísimo en la calle y dije, ya está. Digo, aquí ya tenemos el fin del cartel. Porque ese día es cuando se tenía que haber presentado el cartel, y ese día es cuando yo termino el cartel. Y fue porque la Virgen quiso, ¿no? Porque en ese momento me iluminó y tuvo que pasar eso, ¿no? Entonces el cartel pues ya estaba bendecido, obviamente, porque pasó lo que pasó y lo plasmé. Y después pues sí que es verdad que son una mezcla de una responsabilidad a la hora de pintarlo, y yo, como digo siempre, que la Virgen en cada pintura es totalmente diferente, porque la Virgen es totalmente diferente para cada persona. Entonces cada uno la vemos con una luz diferente, nos gusta verla a una hora de la procesión del día diferente. Entonces la Virgen para cada persona es diferente. Es la misma para todos, pero es diferente. Entonces es lo que radica lo bonito del mundo de las artes, ¿no? Que cada uno pues la hace suya, y esa visión pues la hace todavía más rico el mundo rociero, ¿no? Que cada uno pues intentemos extrapolar nuestros sentimientos y nuestra vivencia, lo que vivimos alrededor de ella en esas pinturas, y realmente pues lo que hace que cada uno pues tenga ese sello y esa personalidad, que es lo importante. Bueno, pues aparte de lo que he explicado ya, me gustaría contaros, lo conté también el día de la presentación del cartel. Yo le quise meter un motivo especial en recuerdo de aquella triste pandemia, de una manera muy sutil, y es que en la corona aparece la blanca paloma, y debajo justo aparece la bola del mundo. Recuerdo que del pico de esa paloma le puse que caen 3 gotas, digamos representando lo que es la curación del mundo. En aquel momento todavía no teníamos la certeza de una vacuna, pero yo recuerdo que le puse como homenaje a esa vacuna que estaba por venir, a esa salvación que íbamos a tener todos, de ese pico cayendo esas 3 gotas que sanarían a ese mundo. Fue una manera sutil de representar esa pandemia, y yo creo que aquello debería de haber quedado como quedó representado, de una manera sutil, pero aquel año estábamos viviendo ese momento. Y yo soy muy partidario de que los carteles, aparte de contar la historia de lo que cuenta, de anunciar el anuncio que cuenta, que también reflejen lo que estábamos viviendo. Yo creo que de una manera sutil se representó ese momento que estábamos sufriendo, sobre todo, ya no viviendo, sobre todo sufriendo. En cuanto a composición, porque un cartel, no olvidemos que yo siempre lo digo, un cartel es un 80% composición y un 20% calidad artística. Está claro que si no tiene calidad artística, un cartel falla. Pero lo más complicado en un cartel siempre es la composición. No olvidemos que un cartel es un cúmulo de imágenes, puede ser una o puede ser varias. Lleva letras, lleva texto, porque no olvidemos que ese cartel hace referencia a algo siempre. Entonces ahí es donde radica muchas veces la complejidad. En el mío, por ejemplo, no existe un espacio físico donde poner rocío, sino que rocío aparece incrustado en el 90% del cartel. O sea, nos fijamos en el cartel y las letras de rocío aparecen justamente delante de la Virgen. Y ahí es donde radicaba muchas veces la complejidad. Yo me acuerdo
hablando y volviendo de los años de la pandemia, recuerdo que las niñas estaban estudiando en mi casa, le cogí prestado a una de mis hijas la libreta y ahí esboceté lo que era el cartel. Hice el primer boceto y prácticamente de aquel boceto primero no se movió el cartel. Venían las letras representadas de Rocío, como anteriormente he explicado, en lo que era el cuerpo de la Virgen, y aquella idea me gustó enormemente. Lo que pasa es que, claro, ya cuando eso lo llevas a la realidad, pues no olvidemos que el boceto siempre o lo hace a lápiz, o lo hace a boli, pero siempre en un color. Y ya eso te lo lleva a la realidad ya con múltiples colores, ¿no? Y recuerdo que aquello se quedó plasmado en esa libreta. Y volviendo a lo que ha dicho Antonio de la anécdota, ahora os voy a contar después una anécdota de lo que me pasó con la libreta de mi hija que la robé. Hice en ese folio lo que era el boceto. Bueno, pues ese boceto me lo llevé después a la realidad y ahí es cuando radica realmente la complejidad, ¿no? Porque no olvidemos que existe la Virgen, en su cuerpo las letras de Rocío, y las dos cosas tenían que convivir. O sea, no tenía que tapar las letras a la Virgen y la Virgen dejar que las letras de Rocío se vieran. Si a ese cartel le sacan una radiografía, como hacen ahora con las nuevas restauraciones que llevan a cabo y demás, ahí encontrarán 18 colores distintos para que dejara verse las letras sin perder la Virgen, probar un color, probar otro, hasta que al final, si nos fijamos prácticamente las letras están huecas, no existe el color. Pero me costó sangre y sudor conseguir ese efecto. Lo miramos y prácticamente pasa inadvertido, pero ahí es donde está muchas veces la complejidad, conseguir lo que tienes en la cabeza, equivocándote, porque muchas veces te tienes que equivocar para conseguir el efecto que quieres, ¿no? Y yo creo que muchas veces, o la mayoría de las veces, hasta que no conseguís el objetivo, no paras. Pues ahí es donde está el resultado. Y volviendo a la anécdota que quiero contar, cuando le robo, por supuesto, la libreta a la niña, la dejo abierta, y cuando llego por la tarde, veo que me encuentro en la hoja de la libreta, y ahora el boceto en rojo, porque lo hice en bolio rojo, y ahora al lado un 10 con un circulito y 3 rayitas, como le ponen a los niños la nota. Y le pregunto a Cayetana, tendría 9 o 10 años, mi hija mayor. Le digo, ¿esto qué es? Me dice, papi, es que la has dibujado muy bien, me ha gustado y te cuesta un 10. Digo, pues te acabas de cargar boceto del cuadro del cartel de la Virgen. Pero vamos, la verdad es que es una anécdota muy bonita y está guardado. Bueno, en mi caso, en el, digamos, apartado técnico, al igual que el de Nuria, era sobre tabla, un óleo con una base de acrílico. Y bueno, el cartel, como he dicho antes, tenía más de un hándicap, ¿no? El que era el cartel de la vuelta, tenía que representar esa digamos, ese retorno a lo que es el Rocío en sí, ¿no? Como lo conocemos. Y claro, había que representar, digamos, el anhelo de cualquier rociero, que es pues la Virgen, ¿no? En su máximo esplendor. Entonces, evidentemente, como protagonista está ella, en un plano casi como contrapicado, ¿no? Casi como la vemos, ¿no? Cuando va en procesión. Y hay un elemento que fue además, quería incluirlo de todas, ¿no? En el cartel, que fue uno de los elementos que más me llamaron la atención cuando vi a la Virgen por primera vez en su procesión, ¿no? En la aldea. Y fue ese rosario previo el rezo del Santo Rosario, previo a la salida de la Virgen, ese momento tan mágico, ¿no? Y me impresionó muchísimo esa luz de las bengalas, esas luces, esos contrastes de luces verdes y rosas. Y bueno, quería que ese momento no se quedara ahí en el olvido, ¿no? Y ya que tenía la oportunidad de plasmar el cartel y ese privilegio, quería que ese momento, que lo tenía grabado en mi cabeza, poderlo plasmar de alguna manera, ¿no? Fue un año que también, digamos, fue muy señalado, digamos, las nuevas andas de la Virgen, ¿no? Estaba estrenando, o iba a estrenar, mejor dicho, las nuevas andas. Entonces tiene el cartel varios elementos, principalmente el fondo, que al igual que ha dicho Nuria, con la corona todavía no estaban esas andas realizadas. De hecho, con don Antonio Lebrero
que está por ahí sentado, hice una visita al taller de Ramón León, pude ver un poco cómo iba fraguándose, ¿no?, esa maravillosa janda, y pude ver esos esbozos, y partiendo de esos esbozos, bueno, me inspiré en esos dibujos que se habían hecho para los varales, con esa arboleda, simulando esa arboleda y esa fauna, ¿no?, de pajarillos, de mariposas que tenía, y quise ponerle ese fondo, ¿no?, casi esbozado. Y bueno, y también el detalle que me llamó muchísimo la atención, y además no conocía la historia, luego ya te vas informando un poco y tal de esos leones que custodian a la propia palabra Rocío en el cartel, y que aparecían y que aparecen también labradas en las andas, ¿no?, nuevas de la Virgen. Y esa historia tan bonita, ¿no?, de que representan a los propios almonteños, ¿no?, cómo custodian a la Virgen, pues me pareció un detalle muy bonito que estuvieran a los lados de su propio nombre, ¿no?, en letras de oro, por supuesto. Y bueno, no es nada casual, incluso hasta el color de las flores. Estoy mirando para allá porque es que lo tengo ahí delante y casi como que me sirve de chuleta, ¿no? Al igual que las flores, como ha dicho Nuria, tiene también ese digamos, toque cromatismo que tenían en las bengalas con las flores, ¿no? Y luego un reto fue la propia palabra romería, recordarle con varias escenas a los rocieros, ¿no?, que lo que estaba por llegar de una forma casi como viñetas, ¿no? En cada letra había puesto digamos, un momento que creo que son de los momentos más importantes en la romería, como es la salida de cualquier hermandad de Rocío. En este caso era la salida de Almonte, con el Sin Pecado, con los caballistas, el andar de los peregrinos por las arenas, el discurrir de las carretas, los tamborileros, en fin, explicar un poco o concentrar en la propia palabra romería con varias escenas que representaban pues eso mismo, ¿no?, el concepto de romería y lo que estaba por venir, ¿no?, después de esos 2 años que, como ha hablado mi compañero, estuvimos sin romería, ¿no? Me estoy riendo porque tú sabías que ibas a pintar los colores de las bengalas, pero tú recuerdas mi preocupación porque los colores no se salieran de tono, ¿no? Siempre decía, Dios mío, me encanta lo que pintas, pero veremos a ver qué fluorescente viene por aquí, ¿no? Esto da pie a que nosotros, cuando, al menos en nuestro tiempo, hemos encargado la obra, bueno, realmente, pues, está la libertad de ejecución de vosotros, aunque, hombre, siempre se puede escapar sutilmente alguna indicación, pero realmente todos habéis conseguido plasmar, por un lado, Almonte, lo local, y por otro lo universal, ¿no? Cada uno dependiendo del momento en que le tocó pintar, ¿no? Bueno, pues yo, si os parece, vamos terminando, y me gustaría que dejáramos una reflexión final. También me gustaría preguntaros qué pensáis, qué tiempo vivimos en este mundo del cartel, ¿no? Bien, volviendo a la página esta del Facebook, ¿la cartelería duerme o evoluciona? ¿Qué pensáis vosotros? Y luego también me gustaría que con sinceridad nos dijerais, porque claro, lo habéis manifestado, ¿no?, los tiempos para ejecutar un cartel os complica la vida, ¿no? Y nosotros estamos quizás también pensando en adelantar la solicitud del cartel, ¿no? ¿Qué tiempo pensáis vosotros, como vuestra, no sé, como si fuerais vosotros, que es razonable para pintar un cartel? Si nos decís un mes, ideal, ¿eh? Vale. Bueno, pues, y de José Tomás, hay una cosa que sé que se te ha pasado, pero que tuvo una gran incidencia, que fue ese rocío de luz. Eso que tú nos conducías hacia la luz, en fin, y que tanto, no sé si recordáis, lo utilizamos como un lema que, en fin, que partía también, curiosamente, Pedro Miguel puede asentir, de aquel lema de hacia la luz, con el que hicimos un trabajo fotográfico al margen, y que al final todo
hay que ver cómo todo se interrelaciona porque la Virgen tiene esa capacidad, ¿no? Bueno, pues un remate final. Bueno, yo en principio lo primero que quiero es agradecer a la Hermandad Matriz y le alabo el gusto por la apuesta por el arte, por cada año darle la magia y la oportunidad de a través de su obra acercar a la Virgen del Rocío a todo el mundo, ¿no? Nunca mejor dicho, a todo el mundo. Respecto a lo de la cartelería, si duerme o evoluciona, yo creo que siempre evoluciona. Hay de todo, porque hay muchos artistas con muchos diferentes estilos y pienso que eso es enriquecedor. Siempre, bueno, cada uno dando su visión y habrá tendencias o líneas que un año puedan gustar más o menos, pero creo que eso siempre, al final, termina enriqueciendo el patrimonio de la hermandad. Y por último, respecto al tiempo, cuanto antes siempre. Verá, el tiempo, si se tiene solo una cosa, pues no pasa nada, hay tiempo, pero cuando se acumulan y llegan fechas complicadas como es la Cuaresma y que se anuncia en Semana Santa, que son carteles que como hay tantos en tantas ciudades y siempre en la misma fecha, pues el tiempo, de todas maneras, cada artista, porque José Tomás con su técnica, que es acuarela y lápices y demás, a lo mejor una técnica que es un poco... Y el secador, por supuesto. Es una técnica más rápida. Los que trabajamos, bueno, José Manuel también usa mucho la acuarela, pero bueno, cuando ya te metes en otras técnicas que necesitan más tiempo, pues eso, pero cuanto antes. Esto de que Nuria sea la primera no vale, porque claro, ya cuando vamos a decir, claro, ya lo ha dicho. Sí, o por el medio. Pues yo creo que la cartelería evoluciona siempre. Obviamente hay personas que le gustan, obviamente personas que no le gustan, porque es lo lógico y natural, ¿no? Pero que una hermandad, como es la Hermandad Matriz, se preocupe de conservar y se preocupe de seguir esa tradición pictórica, pues dice mucho, ¿no? Porque aparte de que sean carteles que cada año lo vamos viendo, sobre todo es el patrimonio que los hermanos de la Hermandad Matriz tenéis aquí. O sea, que estamos viendo desde pinturas de Meireles hasta la última de mi amigo José. O sea, estamos hablando de una cantidad de documento pictórico muy fuerte y muy potente, ¿no? Y además de primeros nombres, ¿no? de primera firma. Entonces creo que el apostar por eso pues es muy interesante. Nosotros pues bueno, pues nos llevamos también algunas tortitas porque obviamente tenemos nuestro club de fan y nuestros tal. Pero oye, nosotros creo que damos lo mejor de cada uno y creo que lo damos siempre con cabeza y siempre pues teniendo ese respeto por el pueblo de Almonte, por la Virgen y sobre todo por sentirnos integrados, porque el cartel tiene que ir primeramente para los hermanos de la Hermandad Matriz y después para el mundo. Entonces yo creo que ese peso local y, como decía antes Antonio, ese peso universal tiene que estar pues en ese doble filo que muchas veces pues cuesta, ¿no? Y después lo que decía Nuria, bueno, pues los plazos yo me los bebo, porque yo pinto muy rápido, la verdad. Hay algunos me salen mejor, otros me salen peor. Pero sí que la verdad es que como mi técnica me hace que los procesos se acorten mucho y después, bueno, pues están los trucos estos que uso yo del secador, de mis historias. Entonces sí que es verdad que yo lo suelo terminar relativamente pronto. Lo que es ejecución, después idea no. Sí que estaría bien porque lo anuncio así ya. El pobrecito que le caiga pues es un claro y ya vas ahí viendo. Pero bueno, sobre todo pues nos quedamos con eso, ¿no? Con el haber formado parte de la historia de la Hermandad Matriz. Gracias a la Virgen que después todo se va poniendo de tal manera que te da hasta... que dices, esto no me lo esperaba yo. Que hubiese pasado aquí... pero te lo va poniendo la Virgen y es la que marca las pautas y nada, pues agradeceros a todos vuestra asistencia y perdón por el tostón que hemos soltado aquí, pero bueno. Bueno, en cuanto a la pregunta de que si la cartelería evoluciona, yo creo que el mayor ejemplo lo tenemos ahí detrás.
Cuando se entra a ver la exposición, pues vemos los estilos de distintos artistas, unos más marcados que otros. Yo creo que esa es la belleza de la cartelería, darle el simbolismo propio de cada artista, la manera de expresarse, porque no olvidemos que el estilo de cada artista es su forma de ver el mundo, ¿no? Y el mayor ejemplo lo tenemos ahí, hay firmas de Mairele hasta, yo qué sé, hasta cualquiera, ¿no? Pero sobre todo, aparte de la firma, detrás de la firma pues está la obra del artista. Y esa obra habla de cada uno de ellos, le aplica su estilo, unos más coloristas, otros menos coloristas, unos más simbólicos, otros más realistas. Yo creo que ahí está la belleza y sobre todo la personalidad de cada uno. Porque si todos los carteles fueran iguales, pues al final yo creo que no tendría la misma emotividad que tiene que cada artista impregne con su forma de ver la vida y su forma de ver el arte cada una de las obras, ¿no? Y yo creo que, hombre, salvando la importancia de lo que estamos hablando, pues yo creo que ahí es donde radica muchas veces la belleza de este arte. Es un arte complicado, como anteriormente he explicado, no se trata solo de pintar un cuadro, sino que ese cuadro lleva distintos elementos, lleva unas letras, lleva un texto, lleva una complejidad especial, ¿no? Pero estamos viviendo un momento esplendoroso en cuanto a cartelería. Tengo la suerte de compartir muchas exposiciones, muchos momentos con compañeros míos, formamos una especie de grupo y yo creo que en este momento ahora mismo estamos viviendo un auge en cuanto a cartelería, en cuanto a pintores de gran importancia, que cada uno, como anteriormente he dicho, nos movemos en un estilo propio. Yo creo que ahí, en ese abanico, es lo que le da verdadera belleza y verdadera grandeza al arte de la cartelería. Y lo del tiempo, yo soy partidario inclusive de hacer el encargo justamente antes del evento que sea. ¿Por qué? Porque si se le da la oportunidad al artista, que en este caso es el que tiene que realizar la obra, de conocer en profundidad, porque no olvidemos que cuando tú recibes el encargo, el evento, o en este caso la romería o lo que sea, no lo vas a ver igual que si no recibes el encargo. Lo vas a ver con otra profundidad, con otro ojo y sobre todo con otra profundidad. La palabra es profundidad, ¿no? Porque te tienes que embriagar, te tienes que llenar para después vaciarte. No olvidemos que esto es igual a una botella de agua. Tú te llenas y te vacías en la obra. Entonces, esa obra tiene que contar una historia. Y si la vives, mejor todavía. Yo recuerdo, yo he dado el pregón de la Feria de Mairena de Alcor, que es la más antigua del mundo, es la de mi pueblo. Nosotros inventamos la feria, no la Feria de Sevilla. Y recuerdo que a mí nos encargaron prácticamente no, un año antes. Entonces, yo recuerdo aquella feria pletórica. O sea, yo llevaba una libreta a la feria. Me apuntaba momentos. Esos momentos me sirvieron después. Pues en esta obra pictórica me pasó exactamente lo mismo. Si esa obra se encarga justamente antes de la romería, pues esa romería el pintor la verá y la vivirá de una manera especial para después volcarla en la obra. Entonces, yo soy partidario de ese tiempo y de ese periodo de reflexión y sobre todo de empaparse para después depositarlo en la obra como se debería de depositar. Y agradeceros, por supuesto, la presencia, como ha dicho mi amigo José Tomás, el tostón que hemos dado, que espero que haya sido suave, que no hayan sido demasiado, y espero que algún año de esto nos volváis a invitar, sería buena señal esa de que han gustado. Y buenas tardes y agradeceros este momento. Bueno, yo creo que evidentemente, como habéis dicho vosotros, está viva, está muy viva. Y además, bueno, se me viene a la cabeza esa frase, ¿no? Que creo que resume un poco lo que es el cartel, ese grito en la pared, ¿no? Pues hoy en día ya es un grito en redes, ¿no? Entonces eso hace que tenga una repercusión últimamente la cartelería, y bueno, casi que todo, ¿no? Pero la cartelería de lo que estamos hablando esta noche creo que está más viva y más diversa que nunca, ¿no? Estaba acordándome ahora de incluso cómo se han incorporado nuevas técnicas, ¿no? Incluso en la cartelería, o como creo que es el cartel de Rocío de Torremolinos, que el autor lo que ha hecho es una escultura, ¿no? O sea, el cartel se basa en una escultura que él previamente ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues usar esas distintas disciplinas
fuera parte de las que conocemos, o las que se nos viene a la cabeza a todos, ¿no? Como es la pintura o la fotografía, que conoce también Antonio, pues está abierta a todo eso, ¿no? A muchas disciplinas que se están sumando y mucha variedad y estilos de artistas, ¿no? Con lo cual pienso que está viva y coleando, vamos. Entonces, bueno, y referente a que voy a ser breve, ¿no? Pues yo creo que ya con el tema de los tiempos, evidentemente, además estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Peña, ¿no? De los tiempos, y lo que sí que es verdad que, claro, cada cartel requiere de un tiempo por medidas, por técnicas a usar, por todo, ¿no? Incluso por la idea, ¿no? Lo que ha dicho José Tomás, de el tiempo que te lleva, más el tiempo de componerlo que realizarlo, ¿no? Y bueno, eso difiere mucho de lo que estés haciendo, o sea, del cartel que estés haciendo. En mi caso, por ejemplo, del Rocío, sí que es verdad que tuve ese año casi que compaginarlo, porque estaba a mano con el cartel de Gloria, de Sevilla, y sí que es verdad que bueno, que iba un poquito ahí tal, pero bueno, hay muchos factores, ¿no? Hay muchos factores. Y nada, bueno, me quería despedir, dar las gracias por vuestra asistencia, y como ha dicho Peña, que os hayamos dado, digamos, el tostón. Y bueno, no lo voy a hacer igual de bien que lo hacéis vosotros, y sobre todo de Santi, que me impresiona siempre cómo lo hace, pero me quería despedir con un Viva la Virgen del Rocío. ¿Vale? Si os parece, aunque os estáis despidiendo, pero ya que tenemos bastante público, vamos a dejarle la oportunidad, si hay alguna pregunta que os quieran realizar o alguna vivencia que alguno de vuestros carteles le haya proporcionado, o alguna experiencia especial, que alguna me consta que las hay, ¿vale? No sé si queréis alguien. ¿Sí? Fantástica, pero eso, sobre todo la diversidad. También el sabor popular, que son mucho más, no se centra tanto en la Virgen como en el sabor popular que tiene, exacto, que tiene la fiesta. Y después por los colores me ha llamado mucho la atención, o que son casi todos en gamas azules, en gamas frías, y muchos en gamas cálidas. Eso me ha llamado mucho la atención. Y después pues nosotros ya cuando hemos llegado, pues ya hemos roto el molde allí, ya hemos hecho nosotros allí. Hombre, yo confirmo lo que dice el compañero José Tomás, ¿no? La variedad, ¿no? Y sobre todo me sorprende muchas veces iba a decir una palabra moderno, ¿no? Moderno en los carteles antiguos. O sea, es curioso de que en el momento que vivimos muchas veces le tenemos miedo a hacer una cosa que consideramos moderna, y los antecesores nuestros, que llevan 50 años por detrás nuestra, hacen cosas que hoy se considerarían modernas, en cuanto a colorido, en cuanto a forma de trabajo, en cuanto a composición, y eran formas muy arriesgadas. Yo creo que en aquel momento, estamos hablando de hace 50 años, que yo era una obra arriesgada. Pues eso lo traemos ahora, y eso se consideraría una obra moderna. O sea, y yo creo que, vuelvo a decirlo, o sea, el mayor ejemplo lo tenemos ahí detrás.
Yo creo que eso es un éxito, por aparte de la diversidad, pues está claro que es lo que yo he explicado. La belleza de los carteles, que cada artista lo impregna de la forma que tienen ellos de ver la vida. Que no olvidemos que el artista lo que hace es crear conforme él ve la vida. Yo veo la vida de color, ¿no? Pues yo creo que ahí es donde está muchas veces la belleza del arte, lo que he explicado anteriormente. Si todos los pintores o todos los artistas hiciéramos lo mismo, al final esto no sería igual. Yo creo que la belleza más hermosa es la variedad, y sobre todo eso, ¿no? El no tener complejos muchas veces, ¿no? Y hace 50 años había menos complejos que hay ahora. Y yo creo que de eso tenemos que aprender muchas veces. Sí, bueno, referente a lo que ha preguntado Santi, a mí lo que más me ha impactado más me ha llamado la atención es la forma de interpretar cada uno, la visión tan particular de cada uno de nosotros, como ve la romería, ¿no? Y digamos el pensar el peso que conlleva a cada uno, o la responsabilidad, más que el peso, que suena muy feo, la responsabilidad de cada uno de poder transmitir digamos, la romería, ¿no?, del Rocío, ese evento tan magnífico, ¿no? Y bueno, lo que ha dicho Peña sí que es verdad que hoy en día lo llamativo es que lo retro, digamos, lo vanguardista hoy en día, ¿no? Y se está yendo mucho a la cartelería y a las tendencias de carteles de años 40, de tintas planas, y bueno, eso evidentemente ya se hacía años atrás y se está recuperando ahora. O sea que bueno, esto es como un ciclo, ¿no?, que va girando. Y bueno, evidentemente tampoco quería olvidar el trabajo que está ahí en la entrada del compañero de este año, que bueno, que estará mañana, ¿no?, aquí. No ha podido estar hoy con nosotros, pero el trabajo de Ledesma tan interesante, con ese collage, y lo enriquecedor, ¿no?, de que cada uno mostramos nuestra forma de verlo y de hacerlo. Y bueno, me ha parecido la verdad que muy interesante, una posición muy diversa y muy interesante. Ellos no saben que con el cartel de cada año, quien hace la casa o la reforma los marca y los recibe la casa. Vale. Bueno, pues nada más. Queremos agradecer vuestra presencia. Como me dice Santi, desearos buenas noches, a descansar, y nosotros mañana seguimos con una proyección de un vídeo documental también vinculado al mundo de la cartelería. Antonio Rodríguez Ledesma, que le hubiera gustado, no sé, a lo mejor está aquí hoy, pero que nos parecía abusar de él, invitarlo hoy y mañana, pues va a venir mañana y vamos a proyectar el vídeo. Supongo que al principio nos dirá algo o al final también. El vídeo, os lo advierto, traeros pañuelos porque os van a hacer falta, ¿eh? Traeros algún pañuelo porque os va a hacer falta. Es una maravilla, lo vamos a poner en una pantalla, en fin, tenemos el local que tenemos, pero bueno, pues el sonido va a ser un poco mejor, creo que va a merecer la pena, ¿vale? Y sí, nada más, buenas noches.